Bien, ¿eh? Estamos bien, estamos bien. Debe ser por alguna de las fotos que estamos todos despeinados. Bien, gracias por el mensaje. Ahora sí, nos vamos al contacto telefónico. Decíamos que íbamos a hablar de este tema en particular del Hospital de Niños de Córdoba, porque había trascendido en las últimas horas de que había colapsado, cuando en realidad no es que ha colapsado el Hospital de Niños. Lo que sí es cierto es que se ha incrementado en más de un 100% la cantidad de casos de niños con COVID. Pero no, esto no significa que haya colapsado hasta el momento el Hospital de Niños. Pero por eso vamos a hablar con más precisiones justamente con el director de dicho hospital, el doctor Juan Ledesma, que ya está en contacto con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buena mañana, gracias por atendernos. Doctor, ¿me escucha? ¿Sí? A ver, probamos de nuevo. Sí, tenemos sonido del otro lado, pero me parece que él no nos está escuchando. Doctor, ¿ahora me escucha? Doctor, Sí. a ver, ahí debe estar justamente hablando con alguien. Doctor Juan Ledesma, director del Hospital de Niños de Córdoba, que está en contacto con nosotros. Doctor, buen día. Sí, justo estoy A tratando de ver, aprender. cortamos y volvemos a comunicarnos. ¿Les parece? Doctor Ledesma, ¿me escucha? Me parece que está en contacto, pero no debes tener el auricular del teléfono cerca, me parece. A ver, vamos a probar nuevamente. La idea es que nos pueda dar algunos detalles con respecto al Hospital de Niños de Córdoba, cuál es la realidad actual, para saber qué es lo que está sucediendo. Porque se había hablado de un colapso, cuando en realidad no es así, pero sí que se han incrementado la cantidad de casos de niños con COVID. Doctor Ledesma, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Gracias por atendernos, doctor. Disculpe la demora. Bueno, Por doctor, la idea es para que nos cuente la realidad en este momento, en esta fecha, de lo que está sucediendo en el Hospital de Niños con respecto a la cantidad de casos de jóvenes niños con COVID. Perfecto. Sí, nosotros tenemos una etapa que es la etapa invernal en la cual hay un aumento concreto de la patología. Esto ocurre todos los años. No ocurrió con el tema del aislamiento que tuvimos al comienzo de la pandemia el año pasado. Esto se vio reflejado en una disminución absoluta del ingreso de todo tipo de pacientes respiratorios al hospital. A tal efecto, el año pasado adecuamos 2 de las 4 salas, son salas de 35 pacientes que tiene el hospital, Sí. para albergar la eventual escalada del COVID, cosa que no sucedió. Una de las salas funciona, son 35 unidades, funciona como unidad COVID, área COVID, es un hospital mixto. Seguimos manejando la patología prevalente. El año pasado teníamos, con el giro de cama de los niños, que es distinto al del adulto, un giro de cama de 4 días, 5 días. Tuvimos en un año exacto 107 pacientes internados. Esto se reflejaba en 1, 2, a lo sumo 3 pacientes internados en esta sala. Eso llevó a que sectorizáramos la sala, la tabicáramos para poder seguir atendiendo el volumen de la patología prevalente en el otro área. A principios de este año ascendió a 5 pacientes promedio la estadía día, y determinamos, cuando hubo el aumento de estos últimos 15 días, que se reflejó como pico máximo el viernes, que llegó a 15 pacientes internados, la necesidad de ampliar totalmente en su capacidad la sala. Claro. Esto nos da una área de terapia intensiva de 4 unidades inicialmente, que puede ser elevada a las 35 unidades, pero inicialmente de 4 unidades, en las que tenemos ocupadas 2 de las mismas, 50%, y 20 unidades generales para leve y moderado, de los cuales tenemos en el momento un 45% de ocupación con 9 niños. Esa es la realidad. La consulta se vio aumentada en este último tiempo a patología febril y respiratoria, que es propio del invernal, pero también la presencia de pacientes COVID. No solo el paciente niño contagiado, sino el que es contacto estrecho. Doctor, esto es reflejo, sí.
Le pregunto, digamos, es decir que concretamente no está colapsado entonces el hospital de niños. No, no en forma absoluta. Nosotros tenemos ahora una ocupación del 50% del área COVID, Claro. la posibilidad de extender a una sala completa de un 100% más. Tenemos una sala totalmente equipada y cerrada de 35 unidades que no están siendo utilizadas para prevalentes, la posibilidad de ampliar la terapia de prevalentes de 15 unidades y dar 5 unidades más. Es decir, y aparte el concepto de que nosotros trabajamos en una cuestión clara, sistémica, con el Hospital Pediátrico del Niño Jesús y el Misericordia, que sus camas críticas pediátricas no han sido ocupadas hasta el momento. Doctor, cuando hablamos de niños con COVID, ¿de qué edad estamos hablando aproximadamente el mayor rango? De todas las edades, estamos teniendo pacientitos preadolescentes, 12, 13 años, estamos teniendo lactantes muy pequeños, casi neonatos, de un mes, pero fundamentalmente el rango etario que está haciendo impacto en la internación son niños de 4 y 5 años. ¿Y con qué patologías llegan estos niños cuando usted me hace referencia de 4, 5, 6 años? ¿Falta de aire, con fiebre? ¿Se los nota que están sufriendo mucho, doctor? Es para saber ese panorama. No, esos son los que, la asistencia que estamos teniendo todos los años de la patología respiratoria, que en este caso incluye el COVID, era de 300, prepandemia 350 pacientes en guardia en esta época. Estamos asistiendo a 180 pacientes. Ajá. Lo que sí se ha visto manifiesto, la escalada del brote de casos en adultos, que son quienes contagian a los niños. Entonces, muchos llegan a la guardia asintomáticos, siendo contacto estrecho de adultos, otros con síntomas vagos, como síntomas febriles o respiratorios mínimos, y se detecta la patología COVID. Aquel paciente que tiene comorbilidad o que tiene dificultad respiratoria, ya que tiene parámetros de requerimiento de oxígeno, son los que son internados. Estos corresponden al 5% de los pacientes que se determinan como COVID positivo en guardia. Y solamente por debajo del 1% requieren estado crítico, entonces algún instrumento de ventilación asistida, aumento de la presión de oxígeno o la ventilación mecánica asistida, ¿no? El paciente intubado. Claro, doctor, de acuerdo a la gran experiencia que usted tiene en todo este trabajo que se ha hecho desde que se declaró la pandemia, a formar parte del COE y demás, digo, ¿cuál es el panorama que usted avisora de aquí en más entrando en estos meses de frío, donde por ahí las patologías van aumentando, las distintas patologías, pero digo, ¿qué avisora con respecto al COVID para los próximos meses en Córdoba? No, nosotros estamos sumamente preocupados en el ascenso, en esta escalada de casos de este segundo brote, que está superando al doble lo que ocurrió en el primer brote. Sin duda, permanentemente nadie tiene certeza, esto es lo que ha definido a esta pandemia a nivel mundial. Uno tiene predicciones, generalmente hay acierto en estas predicciones, pero jamás tenemos certeza. Estamos esperando a ver esta escalada cuando se vuelve meseta para poder dar definiciones. Mientras tanto, la patología va a seguir impactando en el sistema sanitario, que por suerte el año pasado y con las medidas que se fueron tomando se fortaleció y durante esta etapa entre brote fue nuevamente fortalecida y se toman acciones permanentes para aumentar el número de camas y la capacidad de oferta del sistema asistencial, tanto a nivel público como privado. Eso es muy bueno, pero sin duda avisoramos que la única medida por ahora, hasta que tengamos nivel de vacunación importante, es seguir cuidándonos, y la recomendación vinculada a la pediatría es esta. El año pasado nosotros decíamos cuídense, fundamentalmente en los contactos de orden social, mantengamos el distanciamiento, mantengamos el barbijo permanente, nos cuidemos para poder cuidar a nuestros adultos mayores, que serían quienes van a sufrir el embate de la patología. Ahora tenemos que cambiar este discurso diciendo cuídense
porque si no se cuidan van a impactar en todo su núcleo familiar, incluso en los más pequeños. Tal cual, doctor. Muy claro y concreto. Muchísimas gracias, doctor. No le vamos a sacar más tiempo. Sabemos que tiene mucho y arduo trabajo allí en el Hospital de Niños en esta jornada. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, doctor. No, Jorge, como siempre, un placer. A sus órdenes. Hasta luego, que ande muy bien. Ahí estaba, del director del Hospital de Niños de Córdoba, el doctor Juan Ledesma, quien nos daba algunas precisiones y nos contaba cuál es la realidad a esta hora y en esta jornada, en esta fecha, del Hospital de Niños de Córdoba y toda la provincia de Córdoba. Recordemos que él forma parte del COE de la provincia.